un mundo en necesidad clama por una luz. En medio de la incertidumbre, procura la paz. Este es el tiempo para la iglesia de despertar y levantar la voz. Este es el tiempo de ser la columna y baluarte de la verdad. Este es el tiempo de ir y hacer discípulos hasta el último de la tierra. Bueno, como comentaba pues, el pastor, es todo un privilegio poder estar aquí. De verdad que nosotros sabíamos desde que el hermano Efraín comenzó a predicar. Esa semana nosotros ya sabíamos, entonces estábamos ahí preguntándole al Señor todo este día. Ha sido toda una obra del Señor, ¿no? Pero bueno, queremos saludar a los hermanos que también nos están viendo a través de esta señal, aquellos que están en otras ciudades, en otras naciones. También un saludo para cada uno de ellos. ¿Sí? Buenos días. Estamos gozosos. Amén. El Señor es bueno y oramos que su palabra en este día nos edifique y su luz sea transformándonos cada vez más. Así que dispongámonos todos porque como hablábamos con Javier, no es como vamos a hablar una palabra y porque nosotros ya la hemos conquistado totalmente, sino que también nos ponemos bajo esa palabra. O sea, somos también expuestos ante esa luz. Así que dispuestos estamos. Así es. Como decía Estefanía, teníamos varias semanas preguntándole al Señor, ¿de qué hablamos? Bueno, y él ponía un sentido, no pone una palabra en ti, pero era como, Señor, ¿será esto? Porque es un tema un poquito especial, o sea, que tienes que te confronta, ¿no? Entonces tú cuando vas a hablarlo, lo primero que te va a confrontar es a ti. Entonces era un tema muy, muy especial, ¿no? Entonces estábamos preguntando a Estefanía, ¿tú qué recibes? Bueno, estábamos ahí, oh Señor. Pero, bueno, vemos la fidelidad del Padre, ¿no? Que oramos que el Señor se glorifique, que Él sea ministrando esta palabra, que no sean nosotros, nosotros seamos sus instrumentos y que Él pueda enseñarnos, ¿no? Más que todo es eso. Bueno, amados, la palabra que recibimos se llama la unidad en Cristo. Además, para que el mundo crea. Esta palabra nos llevó el Señor en Juan capítulo 17, en donde encontramos, pues no sé si ustedes han escuchado antes, le dicen la oración intercesora de Jesús. Entonces primero vamos a leerla. ¿Lo quieres leer? ¿Todo? Sí. Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, puesto que le diste potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado vienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos.
Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste, y les di a conocer, y daré a conocer tu nombre, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. En esta parte de aquí podemos ver, hay que primero ubicarnos, digámoslo de esta manera, que es Jesús hecho carne todavía, está entre los hombres, ¿no? No es que aún ya está en los celestiales, ¿no? Sino que está entre los hombres. Entonces Él está orando. Esta oración lo hace antes de que lo arrestaran. Después de eso es que lo van a ver con los soldados. Esta oración es muy tremenda porque tiene elementos muy interesantes que nos deja ver cuál era el propósito de Jesús en la tierra y cuál era el anhelo que Él tenía con respecto a sus discípulos y además con aquellas personas que iban a ser atraídas por la palabra de ellos, ¿verdad? Bueno, vamos desmenuzando la palabra. A ver, del versículo 1 al 5, ¿lo quieres leer? Ya. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, puesto que le diste potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste. Yo te glorifiqué en la tierra, acabando la obra que me encomendaste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti mismo, con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Entonces Jesús empieza aquí pidiendo algo muy especial, ¿no? Pide que se le glorifique, como la gloria que tenía antes de que existiera todas las cosas. Pero además dice que Él ha acabado la obra que el Padre le encomendó. Es muy interesante porque Él todavía no ha sido crucificado, ¿no? Él todavía está entre los hombres. Entonces Jesús se refería a la misma gloria que tenía antes que existiera el mundo. Continuamos del versículo 6 al 12. ¿Te lo quiere leer, por favor? Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has enviado vienen de ti, porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron y entendieron que verdaderamente salí de ti
y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, pues son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado, para que sean uno como nosotros, cuando estaba con ellos. Yo los guardaba en tu nombre, el cual me has dado, y los cuidé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la Escritura. En estos versículos podemos ver que Jesús menciona que manifestó el nombre del Padre a los hombres que fueron dados del mundo. Y si recordamos las prédicas de unas par de semanas atrás, aprendimos que Jesús es la gloria de Dios. ¿Se recuerdan? Sí, ¿verdad? Genial. Es decir, Jesús vino con el propósito de mostrarnos al Padre, ¿verdad? Bueno, luego dentro de algunos temas que se mencionan, Jesús le pide al Padre que guarde o que cuide a sus discípulos en su nombre, para que sean uno como lo son el Padre y el Hijo. Aquí vamos a leer en la Biblia amplificada el capítulo 17 del libro de Juan, versículo 11, que dice así. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. Muy interesante, ¿no? La parte que está, no sé si lo pusieron, pero la parte que está subrayada dice, ahora protégelos con el poder de tu nombre, para que estén unidos como lo estamos nosotros. A nosotros se refiere al Padre y al Hijo, ¿verdad? Listo, la definición aquí de proteger viene del griego tereo, que significa guardado, guardan, para velar por, para proteger, propiamente mantener, preservar, figurativamente guardar espiritualmente, vigilar, mantener intacto. Bueno, aquí, perdón que me levante un ratito. Aquí la parte es muy interesante porque habla de proteger, no es de que tú coges y metes en un cajoncito y queda ahí guardado. Habla de proteger, que una de las definiciones que dice es velar por, quiere decir que lo está viendo, ¿verdad? O sea, está viendo que esté bien, que no le falte nada, que esté al cuidado. Entonces, este versículo de aquí, este pasaje, era muy interesante porque el Señor nos enseñó de la siguiente manera. Aquí tenemos un paraguas. Entonces le voy a pedir a la pastora Morixi, por favor, con Lucas y Matías, que van un ratito. Y tengan este paraguas. Y pónganse ahí los chicos ahí, por favor. Entonces lo que el Señor nos mostraba era decir que nos guardara en su nombre, ¿verdad? Entonces, hagamos la idea de que ahorita está lloviendo. Y la única manera de protegerse, digámoslo de esta manera, es con un paraguas, ¿verdad? Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento cuando están debajo del paraguas? Exactamente. El sol también. Exactamente. Entonces, el hecho de que tú te juntes y te pongas debajo del paraguas, obviamente el paraguas del Señor es muchísimo más grande, ¿no? Entonces todos nos metemos dentro del paraguas del Señor. Entonces ese es el hecho de poder guardarnos dentro del abrigo del Altísimo, que nos hace que nos unamos, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Entonces, la unidad. La unidad nos protege. Exactamente. ¿Puede leer el Salmo 91? Salmo 91, 1 y 4. El que habita bajo el abrigo del Elyon morará bajo la sombra de El Shaddai. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio.
escudo y adarga es su verdad. ¿Qué pasa? Bueno. Aquí podemos ver una palabra, ¿no? Muy interesante. El que habita bajo el abrigo del Elohim, morará bajo la sombra de El Shaddai. Estamos debajo de ese paraguas, ¿no? Y también dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su verdad. Otra de las palabras que me acordaba, no sé si ustedes se recuerdan, es cuando Jesús le dice a la gente de Jerusalén, dice, en Jerusalén, ustedes que matan a los profetas, que tantas veces quise guardarlos como los polluelos debajo de la sal. Quise guardarlos como las gallinas a los polluelos debajo de la sal. Entonces la gallina tiene varios polluelos, ¿verdad? No es que tiene dos polluelos ni un polluelo, tiene varios, unos 7, 10, no sé. Entonces no es que la gallina tiene 10 alas para uno para cada una, ¿no? Tiene sus 2 alitas y todos se meten ahí debajo de ella. Entonces si algún pollito tiene algo con otro pollito, pues creo que es una buena oportunidad para poder solucionar algo, ¿no? No se va por otro lado. Pero es muy interesante, ¿no? Como el hecho de ponernos debajo del Señor ya nos habla de un tema de unidad. Listo. A ver, ¿quedamos? Ya, continuamos el versículo 13 al 20. Pero ahora voy a ti, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo, y por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que creerán en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Esta parte es muy tremenda también, porque aquí dice algunas cosas, ¿no? Muy interesantes también, que habla de cómo Jesús está afirmando a sus discípulos, ¿no? Le dice, ustedes no son del mundo, ¿no? Como yo no soy del mundo, ustedes tampoco son del mundo. Y además Jesús ora al Padre y le dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así como yo me he santificado, ustedes también se pueden santificar. O ustedes entran en esa santificación. Entonces quiere decir que ustedes estaban en un grupo, en el mundo, y ahora son escogidos de parte del Señor. Entonces, bueno, para ejemplificar esta parte de aquí, el Señor ponía a 3 personas. Uno era el hermano Efraín, otro era Honoria y mi papá. ¿Se pueden pasar un ratito, por favor? Bueno, Jesús había discipulado a sus discípulos, valga la redundancia, les había enseñado, los había guardado, les había había dado el soplo de vida, miren para allá, por favor, el soplo de vida a sus discípulos, no sé si ustedes se acuerdan, pero él, como dice incluso en ese mismo capítulo, él los cuidó, él los guardó. Entonces, pues, ellos pues estaban allá, ahora están acá, están santificados, están apartados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Jesús continúa orando? Él dice que sean uno, así como nosotros somos uno, pero no solamente ellos, no solamente, supongamos que aquí están los 12 discípulos, sean uno los 12, sino las palabras que ellos asimismo van a dar a otras personas y van a ser traídas al Padre, también sean uno, ¿verdad? Entonces, pues, amados hermanos, por favor, vayan y prediquen a 3 personas y traigan aquí al frente.
A 3 personas, uno cada uno, por favor. Claro, o sea, tráigalas acá, por favor. Que las traiga acá. O sea, claro, tres personas cada hermano. Que la ponga acá frente. Sí. Listo. Ahora, por favor, los discípulos iniciales, por favor, pónganse a un costadito. Por acá, por favor. Hermano Honorio, por favor, póngase por acá. No, los tres primero, los 3 hermanos primero. Los demás, por favor, pónganse un ratito de lado de acá. Pablo, ponte un ratito. Ponte un ratito por acá. Sí, aquí estoy. Entonces, ahora, al inicio eran 3, ahora ¿cuántos son? 12. Interesante. Entonces, aquí están los 3 primeros discípulos que el Señor cuidó, que el Señor guardó, que el Señor impartió del Espíritu. Ahora, ellos fueron con la palabra que el Señor les dio e hicieron discípulos y atrayeron a nuevos discípulos, ¿verdad? Entonces ellos no vieron en carne a Jesús, ¿verdad? Ellos fueron los que vieron en carne a Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Jesús dice? Así como ellos fueron uno conmigo desde un inicio, que ellos que también fueron atraídos, también sean uno. ¿Por qué? Es lo que el Señor nos enseñaba. Porque puede pasar de que como aquí el hermano Honorio atrajo aquí a 3 hermanos, puede decir el hermano Honorio me llamó. El hermano Honorio fue el que me dijo que venga y le siguiera. El hermano Honorio puede ser que le haya dicho y venga y se congregue acá. Pero en lugar de que vean a Cristo, están viendo a una persona. Entonces ahí se rompe el tema de la unidad. ¿Verdad? Por eso es que Jesús ora y le dice, Señor, así como ellos, que fueron al inicio, uno con nosotros, los de acá tengan ese mismo espíritu, esa misma esencia, que sean ese mismo sentir, que tengan esa misma forma de pensar, aunque no se trata tanto de esa parte de ahí, sino es un tema del espíritu, que todos ellos sean uno como nosotros somos uno. ¿Sí? Muchas gracias, amados hermanos. La unidad es en el Espíritu a través de Cristo. Es un principio que se cumple en Cristo. Sin Cristo no hay unidad. Exactamente. Entonces, si los hermanos que estuvieron al inicio no muestran a Cristo, entonces van a estar siguiendo a un hombre. Si Cristo, como decía Estefanía, si Cristo no está en medio de eso, entonces fácilmente van a comenzar a pensar diferente, fácilmente van a tener otras formas de pensar, y ahí que incluso se forman otras religiones o otras denominaciones, yo qué sé, cuando en realidad lo que tenemos que ver es a Cristo, ¿no? Ahora el versículo 22 al 26. Y yo les he dado la gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que contemplen mi gloria que me has dado, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos conocieron que tú me enviaste. Y les di a conocer y daré a conocer tu nombre, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. En esta parte de aquí, pues hace
muy en referencia el tema de la gloria, ¿no? Entonces Jesús está hablando de aquella gloria que Él tenía desde antes de la fundación del mundo, también ha sido dada a sus discípulos. No sé si se percataron. La misma gloria, perdón un ratito, para más adelante. No, perdón, me está adelantando. La misma gloria que el Padre le dio a Él, nos las ha dado también a nosotros. Pero también le pide que la iglesia sea una como lo es Él en el Padre. Entonces, ¿cuál es la gloria que nos permite ser uno con el Padre? O sea, Jesús está hablando en ese momento y le está diciendo, la gloria que me diste, también se las doy a ellos. ¿Cuál es la gloria? Claro. ¿Cuál es la gloria que Jesús tenía que también les impartió a sus discípulos? Entonces quiere decir que Él está impartiendo esa filiación, porque Jesús no le puede compartir, la gloria de que es el creador de todas las cosas, que es el creador del universo, porque el hombre no es el creador del universo. Entonces la gloria que le está compartiendo Jesús a sus discípulos es que puedan ser, así mismo como Él, hijos de Dios. O sea, que tengan esa misma filiación como el Padre. En Juan 10:30 dice: Yo y el Padre somos uno. Exactamente. Yo y el Padre somos uno. En la nota número 84 de la Biblia textual, si tienen la Biblia textual incluso ustedes los pueden buscar, se menciona a esta frase, somos uno, no refiriéndose a que son la misma persona. O sea, no es que son dos en una persona, ¿no? Sino que tienen la misma esencia, ¿sí? Tienen la misma sustancia. Es por eso que tienen filiación, ¿verdad? Entonces, recordemos lo que dice en Hebreos 1, del 1 al 3, en la versión Biblia de los Jubileos. Aquí también. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó por heredero de todo, por el cual asimismo hizo los siglos, y el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué dice en el versículo 3? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Entonces, Jesús o Cristo es la gloria del Padre, ¿verdad? Cristo es la gloria del Padre. Entonces tiene esa misma sustancia. Por lo tanto, la iglesia es la gloria del Hijo. Amén. Ahora revisemos en lo que dice en Romanos 15:6 en la Biblia Recobro. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra instrucción se escribieron, a fin de que por medio de la perseverancia y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la perseverancia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra unánimes es homotumadón. Significa unánimes, concordes, común, con una mente, de homo, mismo, pasión, propiamente que tiene la misma pasión, unánimes, por tener el mismo deseo. Entonces, algo que veíamos antes, que era esa parte que decía que tiene que ver con una misma esencia, ¿no?
cómo el Padre y el Hijo se están manifestando en esa realidad, aquí vemos en esta palabra, concordamos que tiene que ver con ese mismo sentir que debemos tener. O sea, aquí dice unánimes a una voz, es decir, por tener el mismo deseo. O sea, no es que hablamos de la unidad porque solo estamos físicamente juntitos, sino que habla de un mismo deseo, de un mismo sentir. O sea, ¿cuál es ese mismo deseo? Es Cristo. Entonces todos al estar mirándolo a Él, vamos a escuchar con claridad todos esa voz y vamos a ir conforme a esa voz. ¿Ya? Entonces eso es lo que vemos aquí conforme también este significado. Dice, tienen la misma pasión. Entonces eso es como tremendo porque, o sea, decir que todos tenemos la misma pasión por un mismo deseo. Entonces esa es la unidad y ahí vemos que ahí se rompe y se quita toda forma de pensar de cada uno, que bueno, yo en mi razonamiento es esto, para mí es esto, sino que todos tenemos una misma pasión por un mismo deseo y estamos mirando a eso. Entonces eso es lo que nos habla en esta parte. No estamos en unidad porque solo nos ponemos de acuerdo para realizar algo, sino porque Cristo pagó un precio muy alto. Primero, al separarse del Padre para venir y hacerse hombre. Y segundo, para ir a la cruz y triunfar sobre la muerte. Somos uno porque Cristo nos abrió el camino para la filiación con el Padre. En realidad somos una misma familia, un solo cuerpo que debe manifestar un mismo deseo. Entonces aquí, en esta parte, algo que debemos ya empezar a preguntarnos, a mirar, es que estamos manifestando esa unidad con el Padre, así como Jesús oraba, que seamos uno con Él para ser uno con el Padre. Cada uno, hagámonos esa pregunta, o sea, estamos manifestando esa unidad primero con el Padre, así como Él oraba, como Jesús oraba, para que seamos uno con Él. ¿Cómo están nuestras casas? O sea, empezando por ahí, porque no podemos hablar de esa unidad y que los demás crean si primero en nosotros no se está manifestando esa unidad. O sea, en los matrimonios, padres con hijos. Primero, veamos, o sea, preguntémonos eso al Señor. Ahí cada uno medite, vamos meditando en esa parte, porque algo que veíamos como el ejemplo del paraguas, ¿no? Que reflejaba ese estar cubiertos, estar protegidos. Si uno de los nuestros o nosotros nos salimos, entonces ahí es cuando fácilmente la tiniebla puede obrar, porque se salió, se rompió la unidad. Entonces no está cubierto, no está guardado. Entonces eso es lo que pasa cuando no caminamos en unidad, estamos descubiertos, no tenemos protección. Eso lo podíamos ver ahí con ese ejemplo. Claro, es importante que antes de llevarlo hacia afuera, revisemos primero nuestras vidas a la luz de esta palabra, ¿no? Tenemos la misma pasión, tenemos el mismo deseo. Recordemos lo que dice en Mateo 12:25. Conociendo sus pensamientos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. ¿Verdad? Entonces, si no hay unidad, pues creo que no vamos a poder llegar muy lejos. Entonces, cuando hay unidad en Cristo, Cristo se manifiesta. Cuando hay división, obra eso, arte de revelación. Entonces, pensemos lo siguiente. ¿Qué se está manifestando en nosotros y en nuestras familias? ¿Se está manifestando Cristo o se está manifestando la tiniebla? El Espíritu Santo nos ayude a restaurar esta unidad que se quebró. Es importante volver primero a ser uno con Cristo para que seamos uno con el Padre.
y esa esencia se manifieste en todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Sí? Ahora vamos a tocar otro puntito que también habla de la unidad, pero la unidad como cuerpo, ¿sí? Como iglesia. En 1 Corintios, capítulo 12, del versículo 12 al 14 en la Biblia de las Américas, dice: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Así es. Y en Romanos 12, del 3 al 5, la Biblia amplificada, yo lo leo. Dice: porque la gracia de Dios que me ha sido dada, os digo a cada uno de vosotros que no tenga un concepto más alto de sí mismo y de su importancia y habilidad, de lo que debe pensar, sino pensar de manera que tenga buen juicio, según que Dios ha asignado a cada uno un grado de fe y un propósito diseñado para el servicio. Muy interesante. Porque así como un solo cuerpo físico, tenemos muchas partes y estas partes no tienen toda la misma función y uso especial, así nosotros, como somos muchos, somos, sin embargo, solo un cuerpo en Cristo e individualmente somos partes unos de otros, mutuamente dependientes unos de otros. Muy interesante esta versión, dice que somos dependientes mutuamente de unos de otros. Entonces, ciertamente, somos aquí muchas personas, ¿no? Cada uno tiene una habilidad, un don, algo especial que el Señor ha dado para cada uno, pero eso sirve para que todos seamos edificados y podamos hacer avanzar el reino. ¿Sí? Entonces, aún como decía el apóstol Pablo, o sea, no todos son piernas, no todos son brazos, no todos son ojos, tampoco que el brazo puede decir yo voy a hacer lo que yo quiero, se va a revelar. No, es difícil, no puede, porque está dentro de un cuerpo. Una película de terror, dice Estefanía. Entonces somos un cuerpo conformado por varios miembros, que dependemos unos de otros para hacer avanzar el reino, como les comentaba. Entonces, si somos un solo cuerpo conformado por varios miembros, ¿qué sucede cuando murmuramos de los hermanos o autoridades de la iglesia? ¿Qué pasa cuando no nos sujetamos? Si todos somos un cuerpo. ¿Qué pasa cuando el pie habla mal del brazo? O vámonos un poquito más general. Ya, bueno, aquí es una congregación, pero más allá es otra congregación, más allá es otra congregación. Ya esta congregación puede que sea mano, la congregación de allá puede que sea pie. Entonces, ¿qué sucede cuando un hermano o una persona habla de otra congregación? Cuando en realidad somos un solo cuerpo. Obviamente siempre y cuando hayan creído en el Señor Jesucristo y todo lo que hemos repasado, ¿no? Y hagan la voluntad del Padre, ¿no? Primero que todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nos comportamos de esa manera? Estamos yéndonos en contra de nosotros mismos, ya que se rompe la unidad y es allí cuando la tiniebla puede obrar en los corazones y se empieza a tomar decisiones equivocadas, se comienza a mirar otras cosas y se quita esa mirada del Señor. Recordemos, una casa dividida con dos visiones, con dos mentes, no prevalece. Por consiguiente, si aquellos que dicen tener un mismo Dios y Padre no logran caminar en acuerdo, aquellos que no conocen al Señor no van a querer acercarse a Él, porque sus hijos no están dando ese testimonio de unidad. Es por eso por lo que Jesús oraba, para que caminemos en unidad, para que el mundo crea, ya que la iglesia tiene autoridad dada por Cristo. La iglesia es el reflejo de Cristo, es la gloria y lo que ella hace representa al Señor. Exactamente. Entonces, si tenemos que ver la autoridad que tiene la iglesia como cuerpo.
Entonces, supongamos que tenemos aquí un grupo de hermanos y tenemos otra congregación, otro grupo de hermanos por otro lado. Y tal congregación se comporta de esta manera, o lo de acá o lo de allá, y nosotros como no tenemos toda la información, a veces podemos murmurar y decir, ay, la congregación de allá está haciendo tal cosa. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros levantamos nuestra voz y murmuramos de esa manera? Se está rompiendo la unidad, nos estamos yendo contra el cuerpo. Y peor aún, si nos escucha una persona que no conoce del Señor. No va a decir la congregación de allá, va a decir la iglesia, va a decir el cuerpo, ¿no? Va a decir los cristianos, los hermanitos. Eso es lo que va a decir. Entonces, esa es la autoridad que tiene la iglesia con sus palabras. Entonces, si uno va y dice algo contra un hermano, ¿perdón? O sea, contra una autoridad también, ¿no? O contra el una. mismo cuerpo, o aquí que alguien murmure contra otro, ya se está yendo en contra. O sea, se está yendo en contra y se va rompiendo esa unidad, se quiebra. Entonces, el solo hecho de hablarlo. Y como decía Javier, si alguien escuchó que no conoce del Señor o alguien, ¿qué va a decir? O sea, hablan mal unos de otros. No creo. ¿De qué se trata esto? ¿De qué me están hablando? Entonces, viéndolo desde esa parte, ¿no? Y también lo van a ver primero en las casas. O sea, lo van a ver primero cómo se mueve una familia. Pues si uno va por un lado, el otro va por el otro, todos tienen formas distintas de pensar. Entonces no creen, porque no están viendo a Cristo y esa unidad manifestándose, reflejada. Así es, entonces como la iglesia tiene esa afiliación con el Padre, pongámoslo, como decía Estefanía, en una familia. La familia pues todos tienen un grado de filiación, pues, ¿no? Por el tema de genética y todo eso. Entonces, imaginemos que hay un vecino, que peor si aún no nos relacionamos con ese vecino. Ese vecino no puede dar testimonio de nuestra familia porque no nos conoce, ¿verdad? No es parte de nuestra familia, no tiene esa misma gloria que nosotros, no está afiliado con nosotros, entonces no puede dar testimonio. Entonces, si ese vecino ve que en esa familia hay unidad, va a creer que esa familia cree en algo, ¿no? Valga la redundancia. Pero si ve que esa familia, uno está por un lado, está por otro lado, son desorganizados y todo el tema, y esa familia va y le predica al Señor a ese vecino, ¿qué testimonio puede dar de unidad? ¿Verdad? Entonces, ciertamente es el Espíritu Santo el que nos arrastra al Padre, pero también hay esa autoridad que tiene la iglesia que aún Cristo le ha dado a la iglesia. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que meditar, que ponerlo delante del Señor y que Él sea trayéndonos más luz a este tema de aquí, porque este tema es muy amplio, pero es lo que el Señor nos estaba trayendo. ¿Te quiere sumar algo más? No. Bueno, hay un ejemplo muy interesante de Jesús con sus discípulos. Creo, si no me equivoco, creo que el pastor Fernando también lo topó una vez, pero me pareció muy interesante cuando él lo comentó. Ustedes saben que Jesús predicaba pues, en la sinagoga, él hablaba de mostrar al Padre en la vía pública, mientras caminaba, en los parques, en las plazas. O sea, él no es que vamos aquí, encerrémonos y aquí a ustedes les predico. O sea, él les predicaba a todo el mundo. Pero es muy interesante porque aún los soldados romanos estaban ahí cerca de él. Estaban los soldados también que era enviado por el sumo sacerdote. Pero en ningún momento fue arrestado Jesús. En ningún momento, o sea, era fácil cogerlo a Jesús, a ver, ¿tú qué estás haciendo? Ven para acá. Y llevárselo, ¿verdad? Pero nunca lo pudieron arrestar. ¿Por qué creen que pasó eso? ¿Por qué creen que pasó eso? Porque había un principio de unidad con sus discípulos. ¿Verdad? Había un principio de unidad con sus discípulos.
y aún Jesús podía decir, bueno, él lo dijo, viene el príncipe de este mundo, pero nada tiene en mí. Agregando eso también, ¿no? El diablo no podía tocar a Jesús, y debido a esto, el diablo necesitaba que alguien íntimo del equipo de Jesús rompiera la unidad para poder tocarlo. ¿Quién fue quien rompió la unidad? Exactamente. Judas fue en quien dio su autoridad para que Jesús fuera capturado. Esto lo encontramos en Juan 19, del 10 al 11, en la Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué no me hablas?, preguntó Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para crucificarte? Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Así que el que me entregó en tus manos es el que tiene el mayor pecado. Muy tremendo, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, o sea, Pilato le dice descaradamente, yo tengo la autoridad para matarte si me da la gana. ¿Mande? Claro, en esta versión dice, yo tengo el poder para hacerlo. Pero Jesús le responde, si no te hubiera sido dado poder o autoridad desde lo alto, es decir, si Judas no me hubiera entregado, no estuviéramos aquí. No, es muy tremendo. Entonces esto lo podemos aplicar incluso en temas de intercesión, por ejemplo, ¿no? El tema de la unidad. Bueno, lo podemos aplicar en todo, en la familia, lo podemos aplicar en el matrimonio. En el matrimonio también es un tema de unidad. Si uno rompe esa unidad, es que comienza a obrar a las tinieblas. Si hay unidad, si ese matrimonio se mantiene en el Señor siempre, la tiniebla no va a tener autoridad para poder tocar a esa familia. En los equipos de trabajo, en los equipos de aquí de servicio, todo ese tema de ahí. Entonces aún meditaba lo que pasaba ayer, ¿no? En el tema de la adoración pública. O sea, el tema de poder primero exponer lo que vamos a hacer, es darnos cuenta de que, como decía el pastor, no estamos jugando, la tiniebla tampoco está jugando. Y no es un tema de que ay, tú no estás habilitado o Dios no te ama. Sí, es un tema de poder guardarnos. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer algo y tienes esa fisura o ese tema ahí que no has solucionado, no va a haber unidad. ¿Sí? Ese es el tema. O sea, no es que... Yo sé que a veces el tema de la confrontación es muy doloroso, creo que todos hemos pasado por eso, pero es muy necesario también. Y aún damos las gracias y la gloria al Señor por tener hermanos, por tener autoridades que nos puedan hacer ver, ¿no? Para mejorar. Sí, esta parte la verdad es que es nos hace meditar, porque el decir que, como le dijo Jesús, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubieran dado desde lo alto. Entonces uno podría decir, bueno, fueron aquí las autoridades terrenales, pero era la autoridad que Jesús mismo le había dado ya a los discípulos, entre esos Judas, porque estaban ahí todos. Entonces Él se la dio también. Y esa es como esa representación de como iglesia. Hemos recibido autoridad. Entonces podemos estar siendo, si nos salimos de ese paraguas, usados para que la tiniebla obre, para que el enemigo pueda entrar y arrasar con lo que quiera. Entonces es importante que nos veamos en esa parte. O sea, yo no quisiera ser Judas, pero es como esa parte, porque uno dice, bueno, y Judas, pero ya estaba determinado, pero era que él había recibido ya autoridad. O sea, era esa representación también de la iglesia, porque no era, o sea, él era parte de ese equipo donde el Señor se vació y les dijo, les doy autoridad. ¿Y qué hizo con la autoridad? O sea, él al quebrar esa unidad, Jesús pudo ser arrestado. Ahí fue que se dio todo. Ya, pero es como para que veamos esa parte, ese ejemplo ahí, que en realidad nos lleva a meditar mucho, porque como iglesia que hemos recibido autoridad, si nosotros no entendemos y la quebramos, y a veces pensamos así, o sea, es como, bueno, yo tomo mis decisiones, yo hago aquí y ya, y si yo caí en un pecado,
pero no tenemos esa conciencia del cuerpo, ¿sí? De que somos iglesia. Y es lo que el Señor nos está llamando a poder meditar, a entender que somos uno, que esa era la oración, el clamor de Jesús. Padre, que ellos sean uno como yo soy uno contigo y tú conmigo, que ellos crean, que los que los escuchen a ellos crean por la palabra de ellos, y también que ellos sean uno. O sea, eso era, si revisamos en todo el capítulo, lo repetía mucho. Padre, que ellos sean uno como tú y yo, que sean, o sea, era una parte que él la estaba como clamando, o sea, en realidad, porque fácilmente uno puede tener distintas formas de pensar, ¿ya? Y no es que el Señor nos ha hecho diferentes a todos, obviamente, no somos robots que caminamos igualitos. Se trata de ese mismo sentir, o sea, de ese mismo deseo que debe haber. Y empezando por las casas, o sea, empezando cada uno, nosotros poniéndonos bajo esa palabra, entendiendo que si los dos no estamos en acuerdo y accionamos, ahí el enemigo va a obrar. O sea, va a obrar, va a entrar y luego cuando veremos ya están muchas cosas quebradas. Entonces es importante eso. Y luego de eso es que el mundo va a creer. O sea, cuando va a haber manifestada esa unidad en las familias, en el cuerpo, en la iglesia, Jesús lo dice, para que el mundo crea que me enviaste. Ellos van a creer porque están viendo esa unidad. Ellos van a creer porque están viendo que Cristo y el Padre son uno. Entonces, ellos creen porque ven a Cristo. Y cuando hay división, o sea, no hay Cristo. Entonces, no lo están viendo. Así es, entonces podemos ver que que Judas se salió del paraguas de Jesús, ¿verdad? Entonces, una vez que, como decía Estefanía antes, o sea, si nosotros nos salimos de ese paraguas, digámoslo de esta manera, ya el Señor no es responsable de nuestras vidas, digámoslo así, ¿no? Porque ya es voluntad de nosotros ponernos fuera de esa unidad. O sea, como veíamos el ejemplo antes, todos estaban debajo del paraguas, pero ¿qué pasa si uno de ellos se sale? Se va a mojar, o le va a dar el sol, como decía mi hermana. Entonces es eso, amados hermanos. Es muy, muy tremendo el tema de la unidad, tanto así a mí me sorprende, tanto que aún Jesús oró por eso. Es todo un capítulo que vemos a Jesús pidiéndole al Padre que sean uno para que el mundo crea. ¿Sí? Que seamos uno para que el mundo crea. Que seamos uno para que nuestros familiares puedan venir también al Señor. ¿Cómo van a creer si nuestros hijos o nuestros hermanos, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa? Entonces es como muy contradictorio, ¿no? Entonces si nosotros decimos que tenemos un mismo Padre, seguimos al mismo Señor, que tenemos al mismo Espíritu Santo, pero estamos uno por un lado, otro por otro lado, no va a haber coherencia, ¿no? El mundo no va a creer. Entonces tenemos que ser coherentes con lo que nosotros decimos creer. Entonces, oremos un momento, ¿sí? Por favor. Bueno, Padre, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la palabra que tú nos has traído, nos has enseñado, nos has mostrado. Ciertamente, este tema es un tema muy, muy confrontador, de cierta manera delicado, pero tú nos llamas a vivir en esa unidad. Tú tienes muchos hijos, y como somos de la misma familia, quieres que todos tus hijos estén debajo de esas alas tuyas, que estén bajo ese abrigo. Que Señor, ayúdanos
aún ayúdanos para ver a los demás hermanos que a veces puede ser que aún se estén comportando de una manera que nosotros no entendemos, pero que no seamos prontos para levantar nuestra voz y decir el hermano tal se comporta así, sino aún poder orar por ese hermano, aún poder orar y pedir al Padre, Señor, guárdalo del pecado, guárdalo de las injusticias, que su nivel de justicia no caiga, que su santidad no se contamine, que su pureza no sea manchada. Que podamos orar de esa manera unos por otros, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria que me diste, yo les doy, para que sean uno así, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado así como me amas a mí. Padre, aquí estoy. La gloria que me diste yo les doy, para que sean uno así, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado. así como me amas a mí. Y ahora yo Levantaré mis ojos a los cielos y diré, Padre,
qué tremendo es levantar la voz con esta oración, ¿no? Cuando habla sobre la gloria, ¿no? Aún poder levantar nuestra voz y saber que esa misma gloria que Él tiene nos fue dada a nosotros. Entonces por eso nosotros podemos levantar nuestra voz. Por eso nosotros tenemos esa afiliación como hijos. O sea, me parece muy, 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 de verdad, muy tremendo. O sea, esta oración ya es con otro entendimiento. O sea, después que el Señor nos mostró esto, bueno, aún esta oración era muy tremenda de antes, pero ya cuando nos mostró, de verdad que ya es otra cosa. Es muy tremendo. Que ellos sepan que la vida eterna es conocerte a ti. Ese es el fin. Es el Señor. Es que lo podamos ver a Él. Es que los demás crean. Como decía Jesús, para que ellos crean que tú me enviaste. Que te conozcan a ti, Padre. Que te conozcan a ti. Entonces no se trata de nosotros, de nuestras posturas. Quebremos todo eso. Rindamos al Señor. Eso que a veces quiere salir, que es la forma de pensar de cada uno, es el yo. Rindamos eso para que se manifieste esa unidad, para que Cristo sea manifestado y podamos ser uno con Él y así con el Padre, y eso se manifiesta en el cuerpo y los demás creerán por la palabra de ellos, porque están viéndolo a Él. Que me diste yo les doy, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí.
sepan que la vida eterna conocerte a ti, conocerte. Padre, la hora llegó. Glorifica a tu Hijo con la gloria desde el mundo. Y que ellos sepan que la vida eterna es conocerte a ti. Santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra. Santificado es tu nombre en el cielo y en la tierra. Para que el mundo sepa. Si hay una palabra que yo quiero rescatar, para que el mundo sepa. ¿De qué vale estar encerrados aquí y si el mundo no sabe? ¿Comprende? Debemos exteriorizarlo para que el mundo sepa. El gran deseo de Jesús era eso, que el mundo sepa que tú me enviaste, para que ellos crean que tú me enviaste. ¿Y cuál es el denominador común que debe ocurrir allí? La unidad del Espíritu. Eso, que el mundo sepa que tú me enviaste, que son míos, que tú en mí, yo en ti, que tú me amaste y yo también los amé. Entonces, ser iglesia, expresar la iglesia en una comunidad, en una ciudad, en una nación, ¿se dan cuenta que no es cuestión de solo reunirnos? Nosotros podemos estar aquí todos bajo este techo, pero ¿todos pensamos lo mismo? Esa es la pregunta. ¿Todos pensamos igual? Yo me he encontrado con gente que me ha dicho a mí abiertamente: no comparto lo que usted piensa. Y a veces hay gente que no necesita hablarlo. Sus acciones directamente dicen que no comparten lo que nosotros creemos. Y cuando estoy hablando de gente que puede ser parte del edificio, de la congregación, debemos mirar nuestras acciones para no atentar contra la unidad del Espíritu. Entonces, cuando la iglesia va, debe entender que somos unos. Es la iglesia, es Cristo yendo a la ciudad para que el mundo sepa. El mundo debe saber que la iglesia es una en Él, que Cristo está en medio de nosotros. Hay una necesidad, hermanos, que el mundo sepa. Amén. Que el mundo sepa. Entonces, que el mundo sepa, hermano. Que el mundo sepa que tú crees en Jesús, que tú vives en Cristo, que estás en Cristo. Y como decía aquí nuestro hermano, nuestra hermana, nuestras acciones que lo muestren, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor. Nos ponemos de acuerdo, Señor, en este día. Y decimos amén a esta palabra, Señor, de la unidad, Padre. Amén, Señor. Gracias por nuestros hermanos que hoy se dispusieron para impartir lo que tú le hablaste, que hablaran al cuerpo, a la iglesia, Señor. Que tomemos esta palabra, Señor. Que aprendamos a tomar las instrucciones como urgentes, Señor. Como que algo que viene de ti, Padre. No es cuando pueda, lo hago cuando pueda, cuando tenga tiempo. Quizás el próximo año, quizás en la próxima ocasión.
La iglesia no es un delivery, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es su cabeza. Entendamos la autoridad del Hijo sobre nosotros y sujetémonos a esa autoridad que es Cristo. Y conforme el Señor va dirigiendo por su Espíritu el cuerpo de la iglesia, caminemos. Si usted había ignorado la instrucción que se dio, bueno, arrepiéntase hoy día. Diga: Señor, perdóname porque no he caminado en esa unidad que debo caminar. He ignorado la instrucción, la subestimé. Gracias, Padre. Eres bueno y misericordioso. Ayúdanos, Señor, en esta tarea, Padre. Que tu Espíritu Santo infunde aliento en nosotros, Señor. Y dejemos todo miedo, todo temor a hablar, a predicar a tiempo y a destiempo, Señor. A ser sal y luz, a ser testigos, a mostrar que somos uno contigo, Señor. Uno contigo. Gracias, Señor. Tu nombre alabamos y bendecimos. Amén y amén. Gloria sea al Señor, hermanos. Amén.